Hola, yo soy Suna Kang de la iglesia Hammaum y yo era una seria homosexual. Quiero compartir con alegría cómo el encuentro con Jesús resucitado me libró de la homosexualidad y me hizo vivir como una misionera. Mi papá, que no asistía a la iglesia, se casó con mi mamá, que sí asistía a la iglesia. Escuché que mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, recibió muchas heridas de parte de mi papá. A causa de estas heridas, ella estuvo muy depresiva y perdió tanto sangre que pensaron que me iban a perder. Así, nací prematura en medio de un estado inestable. Un día, en segundo grado, estaba volviendo a mi casa. Un hombre de mediana edad se me acercó hablándome y de pronto besó mis labios. Fue tan asqueroso y repugnante que ni siquiera salían lágrimas. Quería borrar completamente este recuerdo. Mis padres se llevaban muy mal, que no habían días en la cual mi papá no gritaba. Una vez mi papá le hacía la vida imposible a mi mamá. Yo no pude soportar el enojo y le dije, papá, ¿por qué siempre estás enojado? Pero mi papá pisó mi cuello y por este hecho comencé a temer a mi papá. Por el terrible temor de que algún día mi papá va a matarme, quería matarlo. Por estos hechos tuve una mala imagen de los hombres y empecé a detestar que se me acercara un chico. En cuarto grado comencé a tener dudas desde que una de mis amigas, que era linda y buena, me empezó a gustar. Yo era niña, pero estaba gustando de otra niña. Empecé a querer ser un hombre diferente a mi papá, un hombre apacible y bueno. Tenía una amiga en primer año de la secundaria. Un día salimos a jugar juntos en el barrio donde vivíamos. Después de jugar en el camino a casa, esta amiga me abrazó. En ese momento sentí una calidez y me latía el corazón. Nunca había experimentado esta calidez. Comparando a los hombres egoístas y repulsivos que no daban amor, sentí que las mujeres como más amables y cálidas. En cuarto año de la secundaria, comencé a sufrir por el amor, desde que empecé a gustar de una amiga. Me animé por la primera vez y la llamé para confesar mi sentimiento. Pero mi amiga me dijo que ella también gustaba de mí. Y al día siguiente ella me dio una carta y me dijo, justo en ese momento estaba escribiendo una carta de corazón para ti. En mi quinto año de la secundaria, varias chicas dejaban flores y chocolates sobre mi mesa, diciendo que gustaban de mí. En ese entonces lo disfrutaba porque las personas me apreciaban. Sin embargo, por una parte como cristiana, desde el vientre de mi madre, me acordé de la palabra que había escuchado en la iglesia. Dios lo creó varón y hembra, y vio que era bueno en gran manera. Vagamente empecé a sentir culpabilidad. No estoy viviendo de la manera correcta. Estoy yendo en contra de la orden de la creación de Dios. Como los choques con mis papás empeoraban, era difícil seguir viviendo bajo un mismo techo. Finalmente, después de consultar con mis padres, conseguí un trabajo en Seúl. Desde ese entonces, no pudiendo soportar la soledad, comencé con las relaciones homosexuales. La primera vez comenzó gustándome una chica popular del trabajo, que finalmente empezamos a salir. Fuimos tan íntimas que pasábamos la noche juntas, pero como ella iba a la iglesia, por culpabilidad deseaba separarse y finalmente nos separamos después de 6 meses. En ese momento sentí culpa por haber atraído a alguien que pudo haber tenido un amor como todos los demás hacia una relación homosexual. Otra vez empecé a salir con una mujer menor que yo. También éramos tan íntimas que pasamos las noches juntas. Pero la culpa por mi homosexualidad crecía cada vez más y sufría por el dolor. Fue en una noche. De golpe se apretaba mi corazón, a punto que mi cuerpo entero se enfrió y empezó a temblar. Sentí que iba a morir y fui al hospital después de aguantar por unas 2 semanas. En el hospital realicé electrocardiograma y otros exámenes, pero me dijeron que no tenía problema y que fuera al departamento de psiquiatría. Fui a la psiquiatría y me diagnosticaron trastorno de pánico. A partir de ese momento comencé a tomar medicamentos. Después de esto me separé con mi novia y dejé los medicamentos porque mi trastorno de pánico mejoró después de un año de medicación. Pensé que Dios castigó mi homosexualidad con esta enfermedad. Por eso intenté de recuperar mi feminidad y de amar a un hombre. Dejé crecer mi pelo y empecé a vestirme más femenina. Tuve un encuentro con un hombre, pero mientras salíamos me acordaba de los malos recuerdos con los hombres anteriores. Sentí repugnancia y el temor aún en las cosas insignificantes. Cuando el hombre que conocí ponía su mano en mi hombro o alrededor de mi cintura,
lo sentía como una bestia. Cada vez que él actuaba de esta forma, sentía que quería algo más íntimo y lo empecé a odiar. A pesar de haber salido con varios hombres, continuamente nos separábamos, sin lograr ser amantes. Estaba cansada de esto. Quería volver a sentir el cálido amor que había experimentado en la homosexualidad. Justo en ese momento, se formó una comunidad de lesbianas en Internet. Me registré en la comunidad homosexual y empecé a chatear ahí. Ahí conocí a alguien menos que yo y empezamos a convivir juntos. Sin embargo, quería congregar a la iglesia junto a la persona que amaba y empezamos a congregar en una iglesia cercana. Finalmente, mi pareja como cristiana se dio cuenta de que esto era un pecado y después de los 5 años juntas nos separamos difícilmente. Después de eso, empecé a preguntarme, si ella salió de la homosexualidad, ¿por qué yo no puedo? Por otra parte, por el dolor de la separación, estuve yendo de iglesia a iglesia, orando que me librara de la homosexualidad. A mitad de los 30 años estaba aguantando bien, hasta que la soledad de estar sola golpeó la puerta de mi corazón. Me registré en muchas comunidades homosexuales e iba a salidas espontáneas con mis amigas de chat a bares y clubes para lesbianas. El camino a casa después de disfrutar así era muy frustrante. Debido a mi temor hacia el infierno, oré arrodillada en la iglesia para poner fin a mi homosexualidad. Desesperadamente clamaba con lágrimas para que destruya todas las malvadas células de homosexualidad esparcidas en cada célula de mi cuerpo. Fue realmente una exclamación de vida o muerte. Dios, soy una pecadora digna de muerte. Si sigo así, voy a terminar yendo al infierno. Por favor, sálvame. Aunque oraba así, el pecado no se solucionaba, y el interminable temor de ir al infierno me torturaba horriblemente. Estando en el bus, infierno. Caminando por la calle, infierno. Tenía tanto miedo que miraba hacia atrás tratando de evitar mi muerte. Cuanto más hacía esto, me imaginaba gritando en el infierno. ¡Ayuda! Estoy sufriendo demasiado. Por favor, sáqueme de aquí. Me imaginaba clamando de esta forma. Sentía que toda esta agonía estaba sofocando mi cuello. Apenas recogiendo mis fuerzas, fui a la universidad, con el sueño de trabajar como asistente social para los niños. Algo que agradezco es que tuve buenas notas y no tuve que pagar ninguna cuota de la universidad. Me gradué con la mejor calificación del curso e incluso recibí el premio del decano. Yo, que había obtenido la confianza, empecé a desear ser librada de la homosexualidad para un mejor futuro y desechar mi temor de ir al infierno por este pecado. Luego traté todo lo posible, oración planificada, ayuno y mucho más. Pero este pecado no se solucionaba de ninguna forma. A pesar de que mi determinación y decisión aumentaba, el temor al infierno y el persistente deseo a los placeres aún permanecía en mí. En medio de esta situación, llegué a ver un video de la iglesia Hammaum, en la iglesia de mi hermana. Las personas con adicciones cambiaban por el evangelio de la resurrección. Anhelé ir a ese lugar. En ese momento, estaba tratando parcialmente en un servicio de bienestar infantil, pero desde la municipalidad me llamaron para ofrecerme un empleo de tiempo completo. Pero como estaba convencida de que yendo a la iglesia Hammaum podía vivir, con mucha dificultad rechacé la propuesta. Porque para mí, esta iglesia era como mi última esperanza. Mi primer día en la iglesia participé en el servicio de los miércoles. Una hermana compartió su testimonio sobre cómo salió de la homosexualidad. Me conmovió y sentí envidia por ella. Pasé un día en la residencia de la iglesia Hammaum. Al día siguiente, mientras escuchaba el evangelio, una de las hermanas me compartió los versículos de Juan 1:5 y Juan 8:44, y me dijo que este mundo era oscuridad y que si Jesús no es el dueño del corazón, somos hijos del diablo. Al momento empecé a dudar. ¿Cómo? Entonces, ¿hija de quién soy? ¿Del diablo? Mientras, esta hermana me hablaba sobre la prueba con la cual podemos creer en Dios. Dijo, en Hechos 17:31, dice que Dios ha dado una prueba para todos al resucitarle de entre los muertos. Además, comentaba que la resurrección es un hecho histórico que está registrada en las enciclopedias y en otros libros de la historia. Y la hermana me dijo a través de Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven.
y a través de Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. Por lo cual dijo que tenía que arrepentir del pecado de no creer en Jesús y aceptar a Jesús resucitado como el dueño de mi corazón. Dije, Dios, me arrepiento del pecado de haber sido mi propia dueña. Dios, fui Señor de mi corazón y he violado tu orden de la creación. Por favor, perdona este malvado pecado. Jesús, por favor, sé ahora el dueño de mi corazón. Ese día, Jesús se convirtió como el dueño de mi corazón. Al día siguiente, el diablo vino para molestarme llenándome con pensamientos. Empecé a tener un fuerte anhelo hacia mi exnovia. Sufrí tanto que quería llorar, pero no quería que las otras hermanas me escucharan. Por eso lloré mordiendo una manzana. Luego pensé, si recibí a Jesús como dueño de mi corazón, ¿por qué no estoy cambiando? Por mi viejo hábito que se enfocaba en mis sentimientos y emociones, supuse que tendría un gran cambio en mis sentimientos y acciones desde el día siguiente. En ese momento conocí más sobre la identidad del diablo. Yo mismo decidí escuchar los pensamientos que me daba el diablo. Después, durante el servicio de la madrugada, estalló el arrepentimiento en mí. Mientras me arrepentía, Dios me mostró a mí misma. Yo estaba delante de la cruz, y al igual que los soldados romanos, burlaba a Jesús y clavaba sus manos. Jesús mirándome me dijo, Suna, yo te amo. ¿De veras me amas? Cada vez que me arrepentía de mis incontables pecados, usted vio lo mucho que estaba sufriendo. ¿Por qué no hizo nada en ese entonces? Voy a seguir clavándole. Aún así, ¿es capaz de decir que me ama? Mientras decía estas malvadas palabras y seguía clavando sus manos. En gran agonía Jesús me dijo, aún así yo te amo demasiado. Yo moriré por tus pecados. En serio moriré por tus pecados. Pero sin falta yo viviré de vuelta. Esto me dijo Jesús, y supe entonces que yo estaba culpando y odiando a Dios mucho. Él deseaba amarme personalmente, desde antes de la creación. Se me derramó el amor de Dios, que dio su vida para darme voluntad libre, ya que sea en la iglesia o en mi casa. Realmente no había manera de expresar esto. No había forma de expresar mis sentimientos. Era por su amor incondicional. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca antes, ni una sola vez, había estado llena del amor de Jesús en mi corazón. Pero cuando este amor se derramó en mí, mi corazón empezó a arder. Las lágrimas acumuladas en mis lagrimales se derramaban sin detenerse todos los días. Podemos cerrar una canilla, pero no podía controlar mis lágrimas. El cordero destinado para morir desde antes de la creación. Estaba conmovida y apasionada por el amor de Jesús, y realmente lloré sin consuelo y supe entonces que había estado siendo sediente de amor, y busqué una imitación de ella en el mundo, y había pensado que este amor era verdadero. Pero Jesús aún así me amaba y deseaba conocerme personalmente. Debido a este amor personal de Jesús, mi corazón se derritió completamente. Realmente la Biblia era mensaje de amor. Si pecas, vas a morir. Y yo no deseo que tú, aquel quien amo, muera. Era el corazón de Dios. La Biblia entera era la confesión de amor de Dios. Después de esto vi qué tipo de corazón tenía. Yo había armado mi propio reino en mi corazón, y por 40 años goberné como una dictadora. Con un corazón demónico y con el corazón del diablo me hice rey. Quebranté el precioso cuerpo que Dios había creado, y viví pecando como yo deseaba. Después me acordé de los tiempos que oraba en llanto. Yo solo había orado para tranquilizar mi dolor de la separación y mi temor de ir al infierno. En una palabra, nunca realmente quise dejar la homosexualidad. Me di cuenta de que viví orando como yo quería. Después de tanto, confesé sinceramente, Dios, nunca más permitiré una mujer en mi corazón.
Nunca más estaré en una relación homosexual. Realmente, nunca más lastimaré tu corazón con este pecado que merece la muerte. Comprendí que el pecado de haber ignorado el amor de Dios y haber pisoteado a Jesús era un pecado tan malvado y tan cruel. Llegué a detestar horriblemente este pecado. A menudo pensaba, ¿no será por mi papá y por los repulsivos hombres que me volví homosexual? Después de creer en Jesús, comprendí no era por eso. Comprendí que si tenía odio en mí, podría asesinar, ser homosexual o cometer cualquier otro pecado. Fue un gran golpe. Al final, eran pecados que decidí yo siendo el dueño de mi corazón. Ah, no hay nada más que la resurrección de Jesús. Sin la resurrección, nunca habría conocido quién Jesús realmente era, y nunca hubiese sabido de qué pecado arrepentirme. Sobre todo, nunca hubiese conocido la importancia del cuerpo de la Iglesia que me introdujo al Evangelio. Por la resurrección, comprendí que la sangre de Jesús era la sangre de Dios, el Creador. Al conocer el poder de la sangre, vi que el cuerpo de la Iglesia había sido adquirido por esa sangre. Esta comunidad de la Iglesia era mi familia celestial. Con oración, ellos me ayudaron a luchar contra el diablo, que me estuvo torturando con enorme poder. Si ellos no me hubieran ayudado, aún estaría viviendo como presa del diablo. Al igual que la luz, cuando ilumina en la oscuridad, todo se vuelve claro. La luz vino sobre mí también. Al aclararse la resurrección de Jesús, se me aclaró cuál era mi pecado y el amor de Jesús. También se me hizo evidente el cuerpo de la Iglesia. Dios continuamente me guió de esta manera. Por la sangre de Jesús resucitado, mi pecado ha sido 100% resuelto. Amén. Ya no soy homosexual. Amén. Jesús está dentro de mi corazón. Lo tengo todo. Esta confesión de alegría salió naturalmente. Estaba tan libre y tan feliz. Estaba tan agradecida por el amor de Jesús, que me salvó, que quise compartir el Evangelio de la resurrección. Nunca antes había anhelado tanto de compartir algo. Tengo que dar a conocer este Evangelio a todos. La gente como yo debe vivir. Este angustiante deseo salió desde lo profundo de mi corazón. Yo realmente no quería revelar mi homosexualidad. Lo odiaba más que la muerte. Pero por el amor de Jesús, el amor que yo podía expresar era revelándome de esta manera y compartir el Evangelio. Era para dar vida a las innumerables personas como yo. Cuando evangelizaba, me acerqué a los hombres que antes me disgustaban y compartí el Evangelio con un corazón de anhelo, diciéndoles que tenían que creer en Jesús, quien resucitó. A otras personas también les cuento que me libré de la homosexualidad, creyendo en Jesús resucitado. Esconder mi pasado de homosexualidad no era la respuesta. Cuando lo compartí con mi iglesia, mi querida familia, ellos me abrazaron con amor y oración. Ahora cuando voy a la iglesia, el pastor y otros me dicen, tu cara brilla, cambiaste mucho desde que llegaste, y están felices por mí. Ahora puedo conversar con mi papá con alegría. Ya no tengo temor de ir al infierno cuando estoy en el colectivo o en la calle. En cambio, pienso en cómo poder transmitir estas buenas noticias. Con seguridad afirmo que ya no soy homosexual. Amén. Entrego mi vida para compartir el Evangelio por Jesús, que me salvó con amor. Doy toda la gloria y gracia a Dios, que me salvó del maligno pecado. Jesús resucitado es mi Señor. Gracias.